Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Él nos concede estar aquí en su casa para adorar y bendecir su santo nombre. Hemos orado, ahora vamos a ver y vamos a proseguir con la enseñanza de la palabra del Señor. Estamos viendo el capítulo 1 del verso 18 hasta el capítulo 2, verso 16 de Primera de Corintios. Estamos viendo la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y ya vimos que es la sabiduría. También ya vimos algunos puntos en los cuales que la palabra de la cruz y el fracaso de la sabiduría humana. Vimos la palabra de la cruz, el fracaso del sabio de este mundo. En este tema también ya vimos la cruz como sabiduría de Dios, y es lo que estamos viendo en esta mañana. Y vamos a ver el punto número 4, la cruz es tanto la potencia como la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 24 y verso 25. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los llamados aquí pueden conceptuarse como los llamados desde antes de la fundación del mundo, sin olvidarse de que en el plano histórico el Evangelio en sí es llamada que pone las buenas nuevas del Evangelio al alcance de los hombres. Entonces el propósito eterno es que se lleva a cabo por los medios de Dios, en su sabiduría y en su soberanía también. Ha provisto, o sea, la proclamación del Evangelio. Cuando los judíos y los griegos, humildes de espíritu, reconocían el vacío espiritual de su vida y no hallando satisfacción en sus religiones ni en la filosofía, escuchaban la proclamación de lo que Dios había hecho en Cristo, comprendían la obra redentora y la proclamación y aceptaban lo que Cristo había hecho. Entonces se sobreentiende el auxilio interno del Espíritu Santo. Estos, experimentando un cambio de vida, comprendieron que el Evangelio era potencia de Dios y sabiduría de Dios también. La expiación del pecado consumada por el Cordero de Dios hacía posible la paz de la conciencia, y los creyentes aceptaban la maravillosa revelación de que el amor de Dios había satisfecho las demandas de su propia justicia. En esto discernieron una sabiduría eterna, infinitamente más elevada que los raciocinios de las distintas escuelas filosóficas o las intrincadas glosas de los rabinos judíos sobre la ley. Pablo enfatiza el valor de la persona que era Cristo, o un Mesías, entre paréntesis, que ha sido crucificado. Cristo, un Mesías, entre paréntesis, que es potencia de Dios y sabiduría de Dios. El valor del hecho depende del valor de la persona que lo hizo. Aleluya. Dios no pretende adaptar su mensaje a la sabiduría humana.
Aunque un predicador sabio procurara presentar el mensaje único usando distintas presentaciones según las condiciones intelectuales y morales del creyente. Y en cuanto a la sustancia del Evangelio, hemos de recordar que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, como dice el verso 25, y lo de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces el lector comprenderá que no hay nada insensato ni débil en Dios, no. Por ser el fuente y origen de toda sabiduría y fuerza, de modo que las expresiones que estudiamos corresponden a las valoraciones de los hombres, declarando en efecto: si el mensaje divino te parece insensato o débil, recuerda que tú no eres más que una criatura, además de hombre caído. En Dios el Creador se halla la suma de toda potencia y sabiduría. Si eres sabio, pues ajustarás tus normas a las de Dios y no esperarás de Él que rebaje sus normas a la altura de las tuyas. Gracias a Dios por los llamados, que siendo sabios o sencillos en cuanto a la ciencia humana, se han hecho niños con el fin de recibir la revelación de Dios. Mateo 11:25. Mateo 11:25, a ver, Rodolfo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Aleluya. Entonces ya vimos el punto número 4, la cruz es tanto la potencia como la sabiduría de Dios. Vamos a ver el punto número 5, del verso 26 al verso 29 de Primera de Corintios 1. Vamos a ver aquí la vocación de la iglesia en Corinto. El hermano Samuel puede leer, por favor, del verso 26 al 29 de Primera de Corintios, donde estamos. Primera de Corintios 1, versos 26 al 29, a ver. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Amén. Hasta ahí. Aquí vemos, dice en el verso 26, vuestra vocación. La frase vuestra vocación significa aquí el conjunto de los llamados, o sea, los creyentes que constituían la iglesia de Corinto. Como siempre, el Evangelio había sido recibido mayormente por los pobres y por miembros de los estratos inferiores de la sociedad, donde suele haber menos orgullo y más sed de justicia. Lo mismo pasó en el ministerio del Maestro de Jesucristo. Pablo invita aquí a sus lectores a pasar revista a la congregación para ver a dónde se hallaban los sabios, los nobles y los poderosos. Podrían pensar en algunos como Erasto, Gallo, Crespo, etc.
pero cuán pocos eran comparados con los pobres, con los débiles, entre paréntesis, económica y socialmente. Y los esclavos, no comparados. No hemos de limitar la eficacia del Evangelio pensando que solo se adapta a los pobres, pero la bienaventuranza de estos consiste precisamente en su pobreza, que les ayuda a comprender que han de esperarlo todo de las riquezas de la gracia divina. Al rico le es muy difícil entrar en el reino, afirmó el maestro, pero todo, la omnipotencia de Dios podía vencer el obstáculo. A ver, Severiano, Mateo 19, verso 23 a 26. 23 a 26. Sí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Aleluya. Y recuerde que ya leímos el verso 27 al 29 también de Primera de Corintios, lo leyó el hermano Samuel. Dios manifiesta su potencia y sabiduría por los instrumentos que Él escoge. Si Dios utilizara solo instrumentos de gran solvencia humana, como los sabios, los poderosos, o los bien nacidos o bien preparados, muchos sacarían la conclusión de que el Evangelio prospera porque reúne y organiza las fuerzas más eficaces del mundo. ¿Sí o no? Si se dijera, según los principios de esta porción, Dios suele hacer todo lo contrario, pues mantenía su testimonio en la gran ciudad de Corinto, y mayormente por medio de los elementos más despreciados según el criterio del hombre. Y en las palabras de Pablo hallamos un eco de Jeremías capítulo 9, verso 23. A ver, Ruth. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aleluya. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Sigue hablando ahí. Sigue leyendo el siguiente verso. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que amo misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, aleluya. En eso tenemos que alábese el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Entonces vamos a pedir al Señor: yo quiero conocerte, yo quiero entenderte. Nosotros como hijos a veces le decimos a los padres que no te entiendo, y jamás lo van a entender si no lo conocen. Si uno sabe cómo es el papá, ese cómo es, le doy su lugar, punto. Entonces tenemos que entender y conocer a Él cada día. Aquí se trata de pasar de vista los motivos del orgullo humano para hacer ver que Dios los anula, manifestando su potencia por medio de lo despreciado de los hombres. Hay potencia humana en la sabiduría carnal, pero Dios la rechaza.
Los poderosos manejan resortes financieros, políticos y militares, pero Dios los escoge como tales. Los bien nacidos gozan del prestigio de su categoría social y, sin embargo, en la iglesia podrían ser menos usados que un esclavo. ¿Sí? Por fin Pablo llega hasta la tremenda paradoja de que afirmar que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando una organización eclesiástica se hace potente por medio de su jerarquía, su erudición, su dinero y su influencia social y política, se halla en grave peligro, pues será difícil que digan lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es difícil que una organización eclesiástica pueda decir esto, porque están confiando en su erudición, en su dinero, en su influencia social y política. Pero el apóstol Pablo dijo que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Naturalmente, no recomendamos que los asuntos del reino se traten de cualquier manera, no, pues lo mejor de lo que tenemos debiera dedicarse al Señor. Con todo esto, tenemos que pensar y meditar en los versículos del 25 al 29 de este 1 Corintios, con el fin de que todos nos humillemos delante del Señor, pidiendo su ayuda para poder discernir entre la verdadera potencia espiritual y la mera fuerza carnal. Amén. ¿Entendible hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Vamos a ir con otro tema del verso 30 hasta el capítulo 2, verso 5. En el verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, dice la palabra. En primer lugar, vemos el aspecto positivo de la sabiduría aquí en este verso 30. Es extraordinaria la riqueza doctrinal de este versículo 30, que define la sabiduría divina en relación con los creyentes, quienes surgen o nacen de Dios y se hallan bendecidos plenamente en Cristo. Intentaremos traducir el texto con el fin de, literalmente, con el fin de que sus verdades se destaquen más claramente. Dice: mas de él, que de la sustancia de Dios como origen sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, aún justificación, santificación y redención. Así que el origen y sustancia de la nueva familia, si no tuviésemos más origen que el de Adán caído, tendríamos a la fuerza que buscar normas en consonancia con este hecho. La verdad es otra, puesto que la primera frase del versículo 30 nos recuerda que surgimos como nuevas criaturas de la misma sustancia de Dios, según el sagrado misterio de la nueva familia de Dios, cuyo origen se describe en términos análogos en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. A ver, Mario, ¿puedes leer? Capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
Aleluya. ¿A cuánto le recibieron? Al verbo encarnado que habla los primeros versículos. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dicen que engendrados no de sangre ni de la voluntad de carne, sino de Dios. Y en estos contextos vemos, dice Primera de Corintios, volvamos al verso 30, vosotros estáis en Cristo Jesús. Si bien nuestro origen se halla en Dios, nuestra posición actual se encuentra en Cristo Jesús, en quien fuimos escogidos antes de los tiempos de los siglos. Pablo no cesa de recalcar esta posición del verdadero creyente en Cristo Jesús, puesto que la relación es vital y no formal. Supone que todo cuanto es Cristo es, y la suma de lo que ha hecho llega a ser nuestro, por lo menos potencialmente. Es decir, el hecho existe como obra de Dios, haciendo posible nuestra participación en su significado. En el mismo verso 30 sigue diciendo, nos ha sido hecho sabiduría. Los filósofos se afanaban por buscar la sabiduría mediante esfuerzos personales, bien que solo los necios imaginaban que habían llegado a la meta al buscar la verdad. En el régimen de gracias es Dios mismo quien toma la iniciativa, de tal forma que su Hijo Cristo Jesús nos ha sido hecho ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. No es algo que hemos alcanzado por nuestros esfuerzos, sino un don del cielo que nos ha sido otorgado. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo. De modo que teniéndole a Él, la sabiduría ha llegado a ser la nuestra en Él. Sí, hermanos. No todos los eruditos bíblicos leen este texto de la misma manera, pero siendo el tema del pasaje sabiduría y siguiendo un conocido sentido de la construcción gramatical, es mejor pensar en tres manifestaciones de la sabiduría que ya hemos recibido, o sea, justificación, santificación y redención, dice la palabra. Cristo nos ha sido hecho sabiduría, y de este hecho brotan tres grandes ramas de la salvación, que es justificación, santificación y redención. Un examen minucioso de estos términos nos llevaría mucho más allá del concepto de la sabiduría que predomina en esta sección y rebasaría los límites de este comentario. Por eso basta notar que el sabio consejo de Dios en Cristo ha provisto en primer lugar un medio para justificar al reo condenado por la ley, quien se esconde en Cristo según el concepto de la justificación que se desarrolla en los capítulos de Romanos, capítulo 3 y capítulo 4, y en Gálatas capítulo 3 y capítulo 4. Ahí se desarrollan estos temas de la justificación. En segundo lugar, no solo eso, sino que la misma muerte expiatoria de Cristo ha libertado a aquel que antes era esclavo del pecado y del diablo, que es lo que significa la redención. En tercer lugar, hombres que antes eran del mundo, entregados al vicio del diablo, han sido apartados de su manera de vivir para ponerse a disposición de Dios en Cristo Jesús, siendo así santificados. Y aquí tres de los aspectos fundamentales de la salvación que surgen de la sabiduría de Dios y que son nuestros en Cristo. Toda esta obra es de pura gracia. Recuerda Pablo, citando un texto del Antiguo Testamento,
que prueba que ningún ser humano ha de jactarse de la presencia de Dios. Ya lo leímos, recuerden que Ruth leyó Jeremías 9:23, ¿sí, verdad? Ya lo leímos. Y el verso 31 que dice, para que como está escrito, el que se gloría. Así que si tenemos algo que gloriarnos, gloríense en el Señor. Aleluya. Si hacemos algo es para la gloria de Dios. Debemos estar felices porque somos instrumentos, somos aptos, servimos, y cada uno Dios le ha puesto dónde y cómo servir. En segundo lugar, vamos a ver la demostración del poder del Espíritu en la proclamación del mensaje. Entonces Pablo llega a Corintios en el capítulo 2. José Luis puede leer. Sí. A ver, lee del verso 1 al verso 3. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 1 al verso 3. Esto, pues, determinen para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo con Cristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel quien yo primeramente? Primera de Corintios. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Estamos en Primera de Corintios. Así que, hermanos, Sí. cuando tú a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amén. Aquí, a pesar de la interrupción del sentido en nuestra versión determinada por la división de los capítulos, el tema continúa, pues Pablo enlaza su propia experiencia con la profunda doctrina que acaba de afirmar, utilizando la frase así que, hermanos, que sirve de eslabón entre el párrafo anterior y el siguiente. Los versículos 1 al 3 se explican suficientemente por los principios que hemos venido subrayando y recomendando al lector que vuelva el detalle histórico de la visita de Pablo, que consta en el capítulo introductorio. Fue a Corintio con la determinación de que el testimonio de Dios, o sea, el mensaje de Jesucristo y de este crucificado, no había de envolverse en discursos que debieran su atractivo a los recursos de la retórica según se entendía en aquel entonces. La predicación había de ser eficaz, pues no hay mensaje si faltan palabras adecuadas. Pero lo que interesaba, como siempre, era anunciar con absoluta claridad lo que Dios ha hecho en Cristo. Si esta reiteración de los hechos redentores no pueden haber predicación del Evangelio. No hemos de entregarnos a suposiciones sobre el estado físico y anímico de Pablo por aquella época. Él mismo describe lo esencial en el versículo 3. A nosotros nos corresponde fijarnos en su determinación de limitarse a lo esencial del mensaje al llegar a Corinto. ¿Sí? Porque dice que en el verso 3 estuvo con debilidad y mucho temor y temblor. No le importó su condición, sino que lo que le importó es la palabra. La palabra. A él le importó. A nosotros nos corresponde fijarnos en la determinación del apóstol de limitarse a lo esencial del mensaje al llegar a Corinto,
lo que explica la potencia con la obra del Espíritu en la ciudad. Los argumentos de los amantes de la sabiduría humana se desbaratan por medio de esta referencia a la historia de los comienzos del testimonio de Dios en su ciudad. La potencia del Espíritu Santo, el cual habla el versículo 4 y el versículo 5. A ver, Josué, verso 4 y verso 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Los versículos 4 y 5 vienen a complementar la doctrina fundamental del verso 30 del primer capítulo, donde dice que el cual Cristo nos ha sido hecho Dios por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces este es el complemento, podemos decir. La gran obra de gracia ha llegado a nosotros en su totalidad por la gracia de Dios manifestada en Cristo, pero falta algo esencial en la exposición de tal obra si no hay mención del Espíritu Santo. La sustancia del mensaje fue determinada en Cristo, pero la potencia para su proclamación dependía de la demostración del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Okay? Entonces, el Espíritu Santo el único que podía convencer a las almas de la verdad de la predicación de Pablo es el Espíritu Santo. Entonces ya hemos reiterado que palabras persuasivas no significan palabras adecuadas, no, sino los recursos de la retórica del día. Estos son rechazados con el fin de que la fe de los creyentes no descanse sobre espaciosas persuasiones humanas, sino en el poder de Dios, manifestando tanto por la sustancia del Evangelio mismo como por su predicación en la demostración del Espíritu. Vivimos en días superficiales, cuando muchos hermanos creen saber mucho y abundan toda suerte de ideas en cuanto a lo que requiere nuestro tiempo y nuestra sociedad. La saludable reacción en contra de una presentación demasiado teológica del Evangelio lleva a muchos predicadores a aprovechar medios psicológicos para anunciar un mensaje que apenas lleva contenido doctrinal. El verdadero siervo de Dios, sin embargo, confiará únicamente en lo que Dios ha revelado en Cristo, proclamándole por la potencia del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, eso es algo muy importante. Necesitamos saber la palabra, pero si la predicamos con poder y demostración del Espíritu Santo, la palabra va a cautivar a la persona y la palabra se le va a quedar. Y aunque usemos palabras muy bonitas, ilustraciones muy selectivas, como es algo vacío, pan, ¿lo escuchaste? ¿Sí o no? Pero cuando la persona, El que convence es el Espíritu Santo. sí, por eso estoy diciendo, cuando uno predica con poder y demostración en el Espíritu Santo, es lo que pasa. Y cuando uno predica porque dice que yo sé, su mensaje no causa fruto en la vida de la persona. Entonces, en este siglo necesitamos tanto la doctrina como el único método que
dijo Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Entonces, cada vez que predicamos, no nada más leemos, oramos: Señor, bendice y santifica este mensaje, las vidas que nos van a escuchar. Es que todo es un complemento, que al declarar esta palabra arde en los corazones de ellos, se quede grabada. Sabemos que no se queda al 100, pero un 70, un 80% se te queda. ¿Por qué? Porque uno quiere no sembrar en cualquier tierra. Uno quiere sembrar en tierra fértil, que la palabra que tú declares, esta palabra, esta palabra fructifica para la gloria y para gloria a Dios. Amén. Bien, vamos a ver la revelación de la sabiduría de Dios, del verso 6 hasta donde termina el capítulo 2. En primer lugar, vemos las características de la sabiduría humana. Y estas características podemos leerlas aquí. A ver, Ángela, en el capítulo 2, verso 6 al verso 9. Gloria a Dios. Por medio de la sabiduría, por medio de la profunda doctrina expuesta aquí en 1 de Corintios, volvamos al capítulo 1, verso 30, donde Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos aprendido que la sabiduría de Dios se ha encarnado ¿en quién? En Cristo, quien nos ha sido hecho sabiduría. El tema, sin embargo, encierra tanta riqueza y profundidad que queda mucho más que decir, primeramente sobre las características de la sabiduría y después sobre la manera en que se revela. Aquí en el verso 6 de 2 de Corintios dice que la sabiduría de Dios es para los iniciados. Para los iniciados. Ni la traducción antigua de perfectos, ni la moderna de competentes, del sentido exacto de telehei hoy. En el original, término que señala creyentes capacitados para entender la sabiduría de Dios,
tratándose de las religiones de misterio en la Grecia antigua, había una manifestación externa del culto para el vulgo, que consistía en crudos simbolismos. Los iniciados, sin embargo, llegaron a comprender los secretos que, según se decía, se escondían detrás de los símbolos, pasando así una participación en los verdaderos secretos de aquella religión. La analogía con la fe cristiana no es completa, desde luego, pero nos ayuda hasta cierto punto a comprender el sentido de telehoi, que nosotros en el contexto bíblico podemos traducir por creyentes que han llegado a la plena madurez espiritual. El niño requiere la leche de la palabra, pero si ansía progresar en los caminos del Señor, llega a cierta madurez espiritual que le permite comprender tanto verdades como normas que le habrían extrañado en los primeros días. Pablo se dirige a tales hermanos, seguro de que han de comprender la sabiduría de Dios como algo completamente opuesto a la sabiduría de este siglo, que según las consideraciones ya hechas se reduce a la nada. Los príncipes de este siglo se refieren no solo a los reyes y emperadores, sino también a los grandes líderes de movimientos civilizadores. Frente a la sabiduría divina, Aristóteles no se halla en mejor caso que Julio César, no. Y esta sabiduría ha estado escondida. El verso 7 ahí lo dice. Y de nuevo hemos de esforzarnos por comprender ciertos términos técnicos que emplea Pablo por medio de dar a conocer lo revelado de Dios. La frase "la sabiduría de Dios en misterio" no significa algo misterioso y difícil de comprender, no, sino temas no revelados en el antiguo régimen o en el Antiguo Testamento, que se iluminan en el Nuevo Testamento por medio de las verdades entregadas por inspiración a los apóstoles del Señor. Así que hablar sabiduría de Dios en misterio viene a ser discurrir sobre la revelación de los propósitos de Dios determinados antes de los siglos para nuestra gloria y dados a conocer en el nuevo siglo por el ministerio apostólico. La sabiduría era desconocida por los príncipes de este siglo. El verso 8 ahí lo leyeron. Y ya hemos tocado este tema, pero el versículo 8 destaca el caso más sorprendente de la ignorancia de los sabios, pues teniendo delante de ellos se trata de un número reducido pero representativo. El Señor de la gloria no le conocieron y como trágico colofón de su ceguera le crucificaron al final. Y ya sabemos que todo esto fue determinado consejo de Dios, pero aquí el apóstol Pablo analiza las características de la triste ignorancia que llama sabiduría de este siglo, de este mundo. Esta ignorancia existe hoy, pues muchas mentes privilegiadas conocen bien el texto de los evangelios sin que lleguen a ver a Jesús y sin apreciar la gloria divina que brilla en el rostro de Jesús de Nazaret. Normalmente los apóstoles asocian la crucifixión con la flaqueza del Señor, o sea, con su cuerpo entregado en la cruz del Calvario. Aquí, por excepción, el título "El Señor de la Gloria" se emplea al describir el rechazamiento del Señor por los hombres en el vergonzoso drama de la crucifixión. Con pensamiento análogo al de Juan,
que también se deleite en hablar de la gloria de la cruz. San Juan 12:23. Lemuel. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aleluya, gloria a Dios. La consumación de la sabiduría en el verso 9. Leamos la cita, Rodolfo, de Isaías 64:4. Y nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que él espera. Aleluya. En su contexto original, describe las glorias del reino cuando Israel habrá sido restaurado a su tierra, y Pablo aprovecha las mismas palabras con el fin de dar a conocer las maravillas de la obra de Dios en el nuevo siglo. No describe la gloria del cielo, sino confirma las maravillas de la sabiduría escondida, que ahora se nos revela en Cristo Jesús por la potencia del Espíritu Santo y mediante el ministerio apostólico. Maravillas mucho más allá de la comprensión de las facultades humanas, aparte de la revelación del Espíritu Santo. ¿Está bien, hermanos, hasta aquí? ¿Entendido? ¿Sí? ¿No se están durmiendo? No, yo sé que no. Vamos a ver ahora a detalle, e igual 1 Corintios 2, la última que nos queda. La revelación de la sabiduría divina se lleva a cabo mediante el Espíritu de Dios. Las profundas operaciones del Espíritu que habla el verso 10 y el verso 11, aquí dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Pablo aprovecha esta analogía humana en el versículo 11 que leímos, recordando a sus lectores que es el espíritu del hombre lo más elevado de su vida interior, el que conoce sus pensamientos más íntimos. De paso notamos que el espíritu es parte esencial del ser tripartito del hombre. Aún después de la caída, a veces no es posible distinguir entre el alma y el espíritu como elementos constitutivos de la vida interior del hombre. Pero admitimos el término tripartita a la luz de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Samuel, 1 de Tesalonicenses 5, 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Aquí estamos admitiendo el término tripartito a la luz de la palabra del Señor y de las consideraciones que surgirán del estudio ya en el capítulo 15, cuando vayamos casi a terminar,
y aplicando su analogía, subraya la verdad evidente de que solo el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Este importante versículo viene a complementar la verdad expresada en Mateo 11:27. Mario. 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce al uno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Gloria a Dios. Sencilla, pero explicada la palabra del Señor, por la que aprendemos que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. En suma, hay profundidades en el ser del Dios infinito y eterno que son de Dios, sin ser tema de revelación. Al mismo tiempo, Dios pone una plenitud divina a la disposición del hombre en Cristo, que ha de aprovecharse según las leyes espirituales establecidas. Estas profundidades no solo son conocidas por las personas de la Santa Trinidad, sino que llegan a ser tema de revelación por medio del Hijo y gracias a la obra reveladora del Espíritu Santo. El conocimiento de lo profundo de Dios, a donde Pablo habla en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo nos hace ver que hemos recibido el Espíritu revelador para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado en su gracia. Dios no quiere mantener a sus hijos en ignorancia, sino que prevé medios para que lleguemos a profundos conocimientos de la riqueza de su gracia, algo que conviene al creyente espiritualmente maduro y que le distingue netamente del hombre que no sabe más que la menguada sabiduría de este siglo. Los teólogos que soslayan el tema de la revelación divina con el fin de exaltar las capacidades de la razón humana llegan a negar la esencia de esta sabiduría divina, hermanos. No es que la razón sea mala, no, en sí, pues es un precioso don de Dios, característico del hombre creado a su imagen. Es defectuosa, sin embargo, si solo admite la evidencia de los sentidos embotados por la caída, de modo que necesita orientarse por la revelación. Hemos recibido el Espíritu que procede de Dios, y solo éste puede hacernos saber, por los medios que Él escoge, lo profundo de Dios. Amén, aleluya. La expresión de la sabiduría de Dios, el verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El conocimiento de la sabiduría de Dios no se limita a intuiciones internas y místicas de la verdad, como algunos han creído. Las palabras son también don de Dios, a pesar de que el diablo las emplea a menudo para sus engaños, pero las que expresan verdades reveladas han de proceder del Espíritu de verdad, igual que la sustancia de lo revelado, de las cuales cosas hablamos, de las verdades del nuevo siglo ya reveladas, no con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y básicamente las verdades divinas se han revestido de palabras adecuadas, inspiradas por el Espíritu Santo en las páginas de las Escrituras, y estos son estos sagrados oráculos, de los cuales ha de servir como base de todo mensaje verbal pronunciado por los siervos de Dios. En Primera de Pedro, Josué, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La proclamación del Evangelio, el espíritu de sabiduría y de potencia capacita a los siervos de Dios con el fin de que apliquen adecuadamente las verdades escriturales a las necesidades de los hombres y de las mujeres en su tiempo. La última cláusula del verso 13 de 2 de Corintios admite varias traducciones, pero en vista del desarrollo del argumento del apóstol en el contexto, quizás la más adecuada es la siguiente: interpretando verdades espirituales a hombres espirituales. Se trata de la comprensión de la sabiduría divina que no surge de este suelo, sino que nos viene por una revelación de lo profundo de Dios. O sea, la gracia de Dios nos ha dado en Cristo estas verdades espirituales. Son locura para el hombre que se empeña en buscar la sabiduría de este mundo, pero se iluminan brillantemente a la comprensión del hombre espiritual, quien mantiene su contacto con Dios, creciendo así en madurez y en entendimiento. Y en contraste entre el hombre natural y espiritual que leemos en el verso 14 y verso 13, 14 y 15, aquí el contraste es una lástima que la versión haya traducido epsuchicos por carnal en el versículo 14, pues según los epsuchicos viene del psuche, que es alma, en el hombre natural, el hijo de Adán, tal como lo conocemos en el trato diario, mientras que el hombre carnal, sarquicos, es el creyente que no manifiesta en su vida los frutos prácticos de su unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Los dos términos se contrastan con neumáticos, que describe el creyente que se deja llevar por el Espíritu de Dios en su caminar cristiano. Al pasar al capítulo 3, veremos el contraste entre los espirituales y los carnales dentro de la familia de Dios, pero el fin de este capítulo 2 se mantiene la contraposición entre la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, de modo que el hombre natural, el mundano, que no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son necedad, no solo las recibe, sino que no las puede conocer, pues le falta la facultad que depende de la renovación de la mente por el Espíritu de Dios. Tales asuntos se han de juzgar espiritualmente, y de hecho los sabios que emiten opiniones sobre asuntos bíblicos suelen evidenciar una crasa ignorancia de los primeros principios de la verdad revelada. La posición del cristiano espiritual es muy privilegiada, puesto que por la operación en el Espíritu de Dios entiende la verdad revelada y a la vez no necesita ser torpe frente a los asuntos materiales. Él puede formar un buen criterio sobre todas las cosas y a la vez nadie puede enjuiciarle a él acertadamente. Quizás muchos le llaman un necio porque desprecia lo material, pero de hecho su vida se ha enriquecido maravillosamente por la revelación espiritual que recibe por la palabra, y anda más seguro en esta vida por conocer mejor la obra creadora y providencial de Dios en sujeción a Cristo. Y por último, el verso 16, hay una posesión preciosa, y Pablo hace eco de las alabanzas en Isaías capítulo 40, al exclamar el verso 16: ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Pero pasa enseguida a considerar de nuevo el hombre espiritual, o sea, nosotros.
Dice, tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Aleluya. Y esa mente de Cristo no cualquiera la puede tener. Aleluya. Esto es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque habita en nosotros el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que también conoce lo profundo de Dios. Sin embargo, no debemos contentarnos con la teoría de tener la mente de Cristo, porque hemos recibido el Espíritu de Cristo. Constituye excelente disciplina espiritual. Repasar los 4 evangelios preguntándonos a cada paso cómo pensaba Cristo de tal o cual asunto. ¿Cuáles actitudes eran las que Jesús adoptaba frente a las cosas estimadas o despreciadas por el mundo? Si lo hiciéramos así muchísimas veces, hallaríamos muchísimas sorpresas y llegaríamos a comprender cuán lejos estamos en la práctica de manifestar que tenemos la mente o la manera de pensar de Cristo. Por su parte, el apóstol Juan declara en el capítulo 2, verso 6, dice que el que permanece en él debe también el mismo andar como Cristo anduvo. Y la frase lapidaria de Pablo trae a un fin sublime desarrollo del gran contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Dios les bendiga, pónganse de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, Dios. Hemos visto la sabiduría tuya y la sabiduría del mundo. Permite que haya sido clara para nuestro entendimiento. Que esta palabra nos guíe nuestro caminar, nos dé la pauta a seguir, Señor. Esta palabra guíe nuestro caminar contigo cada día. Quede grabada en nuestro corazón, fructifique para nuestro provecho, Señor, para nuestro crecimiento y madurez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos.